Ecos del Magisterio presenta el editorial. Muy buenos días a Yolima y muy buenos días a todos quienes están en audiencia. Estamos en un momento de periodo electoral en nuestro país. Eso significa que nos encaramos este año a hechos importantísimos como es la elección de un nuevo gobierno nacional y la elección de los nuevos integrantes del Congreso de la República. Recordemos en 5 puntos en esta nota editorial el tema del derecho al voto. En primer lugar, poner de presente en una perspectiva política, constitucional y de derechos humanos que el voto es un derecho fundamental de la ciudadanía. Recordemos que en otras sociedades anteriores al uso del voto, el poder era excluyente, total, absoluto. En tanto se reconoce la ciudadanía y sus derechos, entre otros muchos derechos fundamentales, uno de ellos es el derecho al voto. Nuestra Constitución política lo ha consagrado. Desde su capítulo segundo, en su artículo 98, dejó muy claro que la ciudadanía, al ejercerse, significa poder disfrutar, poder acceder a los derechos consagrados, dentro de ellos el derecho al voto y a un voto universal que está definido para mayores de 18 años. Por reglamentación legal puede ser cambiada la edad de 18 años. Incluso los avances en la formación académica, en la participación ciudadana, en la información y en el protagonismo llevan a que se reclame con cierta justeza progresivamente desde muchos sectores que podría ampliarse mediante un proyecto de ley. No necesita una reforma constitucional la participación electoral a los 16 años. La Constitución también desarrolla el concepto del derecho al voto, el derecho al sufragio, en el sentido de que la cobijan dos ramas de posibilidad, dos formas de ejercer ese derecho al voto en torno a sus propósitos. Una es el voto en la democracia delegataria, es decir, el voto representativo, en donde la ciudadanía vota para elegir miembros de poderes ejecutivos, presidente, su fórmula de vicepresidencia, gobernadores, alcaldes, o elegir miembros de corporaciones públicas con relación a otra rama del poder público. Es decir, la rama, en este caso, compuesta por el Congreso de la República, las asambleas departamentales, los consejos y las juntas administradoras locales. Pero hay otra gran rama del derecho al sufragio o al voto, que es la del poder popular, que no es delegaria, la de democracia directa. La instituida al referendo, a la consulta popular, al cabildo abierto, a la posibilidad de revocatoria. Otro avance en la consagración del derecho al voto es el instituido con relación al voto programático. No se trata simplemente de una persona o votar sin motivo. La construcción de ciudadanía, su asocio con derechos y la posibilidad de conseguir avances en distintos órdenes, avances sociales, ambientales, políticos, institucionales, debe ser el asocio entre el voto y su contenido programático, a través de los partidos y a través de los programas de los candidatos a ser mandatarios, de los partidos a tener representaciones en los congresos. Eso es desarrollado por el artículo 88 de la Constitución y por leyes posteriores que lo detallan en razón de eso. Vale subrayar también que en el orden constitucional este mismo artículo define el voto no solamente como un derecho, sino como una obligación ciudadana. Además, históricamente la Constitución introduce nuevos desarrollos que tienen un filo de sentido democrático, como es el hecho de que existan igualdad de condiciones para todos los candidatos, candidaturas y partidos, el hecho de que el voto sea secreto, el hecho de que se brinden las condiciones de seguridad en todo sentido, el hecho de que deje de privatizarse la
formas de votar, incluso los propios votos, y se usen tarjetones oficiales y se creen entidades para ello, por lo cual en el artículo 264 se crea el Consejo Nacional Electoral y existe la registraduría como el ente estatal para tal tipo de circunstancia. Ahora bien, un segundo tema, después de todo este deber ser constitucional y de desarrollos democráticos en general conseguidos desde la Constitución del 91, podemos decir en un punto más breve que existen desarrollos especiales diferenciales con relación a incluir nuevas posibilidades y sectores, no negando el voto universal, pero sí dando unas garantías específicas a determinados sectores. En ello hay tres tipos de experiencias que se vienen cosechando en Colombia. El primero, las circunscripciones especiales étnicas, en aras de la inclusión de las comunidades y pueblos afros, indígenas. Ellos tienen una votación especial con menos exigencia y de número de votación y con unas formas de curules predichas, dos de ellas en el Senado, en Cámara, etcétera, para que puedan allí acceder con una votación diferencial solamente para los miembros de esas comunidades que compiten con sus propios proyectos políticos y programáticos y de candidaturas a su seno. Otra circunscripción especial es la de paz, en virtud de acuerdos de paz con insurgencias, con guerrillas levantadas en armas. Experiencia no solamente colombiana, internacional, ha llevado a que se convengan formas especiales de participación. Es así como en la Asamblea Nacional Constituyente hubo participación diferencial como medidas de favorabilidad para inclusión política, casos del Pacto de Paz con el EPL, el PRT y el Quintil-Lame. Hubo luego en el pacto con la corriente de Renovación Socialista votos en la Cámara de Representantes y las hay en la actualidad con las FARC, 5 representantes en Cámara, 5 en Senado durante 2 periodos que se vienen implementando como circunscripciones de favorabilidad por pactos de paz. Y una tercera forma particular está adscrita al actual acuerdo de paz que se implementa entre el gobierno y las FARC, no obstante resistencias gubernamentales, deficiencias y faltas de garantía, que sería tema aparte, pero está convenido y después de muchas dificultades logró implementarse la circunscripción territorial de paz. Es una circunscripción por territorio, por sus habitantes, allí donde había habido escenarios por décadas de guerra que impedían la facilitación. Un tercer punto, que podría ser un punto muy amplio, pero que vamos a sintetizar mucho, es que ustedes podrían criticar esta nota editorial diciendo, con las normas constitucionales y lo que usted ha dicho, pareciera que Colombia tiene una democracia perfecta, pues no lo ha sido hacer. Insisto en que lo constitucional y lo legal es el deber ser, pero la realidad es distinta y nos debatimos en esta tensión por lograr aproximarnos al ejercicio de esa democracia, en este caso a partir del voto y que sea universal. Pues precisamente desde que se funda la República de Colombia, no se instituyó en la práctica, ni siquiera en el derecho y en la Constitución, el voto universal. Recordemos que en el siglo XIX el derecho al voto estaba circunscrito solamente para propietarios de determinados capitales, propiedades de tierras y rentas, solo para hombres y solo con determinado grado de instrucción, es decir, sectores de las élites. Recordemos que eso empieza un poco a resquebrajarse con algunas constituciones progresistas a mediados del siglo XIX. Recordemos que estaban excluidos del voto los indígenas, los afros, las mujeres, los menores de edad e inclusive los jóvenes por los niveles inclusive de exigencia de edades altas para participar. En el siglo XX, la inclusión de los derechos de la mujer en el caso del voto solamente se da en 1958 con un plebiscito. Plebiscito que cerró un ciclo de violencia liberal conservadora, pero que a la vez prohibió las formas de democracia directa. Esa como otra forma negatoria de la posibilidad de la democracia universal. Y en una gran síntesis podrían decirse muchas cosas al respecto, pero podemos decir que en el siglo XX y en lo corrido de este siglo XXI
Atravesamos, este es un tercer argumento, una problemática que se proyecta en la actual, que vamos a resumir en 5 elementos que impiden el ejercicio real y práctico del voto universal en Colombia. Primero, las redes clientelares, la utilización de posiciones de gobierno, posiciones en corporaciones públicas de funcionarios públicos, el uso de los bienes y las funciones públicas para favoritismo, no atención universal ciudadana, no atención desprevenida, sino para crear compromisos a condición de respaldos electorales en las famosas redes clientelares que se tienden a naturalizar, pero son una deformación, una utilización abusiva y arbitraria de lo público. Lo segundo, la ausencia de garantías para la oposición. Este tema no necesita amplia demostración, no han existido hasta ahora. Con el acuerdo de paz se aprobó un estatuto de oposición, pero no solamente su existencia legal, el exterminio de la Unión Patriótica, del Frente Popular, de Aluchar, de sectores liberales progresistas, el asesinato, la intimidación, etcétera, la falta de garantías en general. En tercero, la forma de fraudes estructurales al interior de instituciones, como lo demostró un fallo del Consejo de Estado recientemente a propósito de 7 software del sistema de registro de la propia registraduría, y otros delitos electorales en general conocidos como la compra de votos y el hecho de la corrupción de funcionarios a distintas instancias. En cuarto lugar, la privatización de la política, la privatización de la función pública y del voto universal. Recordemos que hasta finales de los años 80 eran los partidos políticos y los candidatos los que imprimían los votos, los que manejaban casi que de manera directa todo el asunto electoral. Solamente desde 1990 y con la Constitución del 91 se introduce el tarjetón electoral. La comercialización y la privatización a la vez se liga con un fenómeno protuberante en Colombia a todos los niveles. Son las economías ilegales, los actores ilegales. Entonces hay formas de privatización que se llevan a extremo con formas también ilegales de privatización asociadas a la vez a formas violentas. Y en quinto lugar, los impactos del conflicto armado, que han llevado a que tuviéramos una dictadura militar a principios de los años 50. El conflicto armado ha llevado a tratamientos de guerra y militarizaciones que han debilitado la participación electoral. En condiciones de guerra y la arbitrariedad también ha habido fraudes, como en el caso de 1970, con comprobación directa de participación del alto gobierno nacional. El conflicto armado ha llevado también a que guerrillas en determinados contextos realicen boicot o prohíban la participación o limiten o pretendan dirigirlas. El paramilitarismo se asoció a poderes absolutos y a formas arbitrarias de manipulación de la población y de fraudes con relación a lo que se ha denominado la cooptación de sectores de poder, de manera que es un tema muy amplio que cubrió muchas zonas del territorio nacional, militarización, remilitarización, conflicto armado, incidencia guerrillera, que hacen muy relativa incluso la soberanía y la libertad ciudadana con relación a estas circunstancias. Y el quinto lugar, ya para entrar a la parte final, que es lo actual, nos lleva a decir que en este panorama de contraste entre garantías constitucionales y legales que son valiosas y que hacen posible un voto universal en Colombia, y una grave problemática muy resumida que nos muestra las limitaciones, imposibilidad, fraudes que llevan a burlar toda esta posibilidad. Estamos en una coyuntura en las últimas décadas y este año preciso en ese desafío de la ciudadanía para poder ejercer su poder al voto. En este contexto es importante la lucha desde las propias instituciones y de la ciudadanía a través de los controles, de las veedurías, el apoyo en comisiones de verificación internacional, acciones tan importantes como la que desarrolla, entre otras, la MOE y otras voces críticas desde la sociedad para oponerse a todas las formas de fraudes y de delitos electorales. Los informes de la MOE, sus seguimientos territoriales son ejemplares al respecto. La movilización ciudadana en tal sentido para exigir
desde el Ejecutivo, de la Registraduría, para que se obre en derecho, se obre con transparencia, desde la misión de las institucionales, la participación con jurados, con testigos electorales, la visibilidad pública de este tipo de asuntos. Con esto, desde luego, habría, si se entra en el diagnóstico de lo que sucede en la actualidad. Las elecciones pasadas presidenciales quedaron en duda. Los dineros de la ñeñe política, es decir, capitales del narcotráfico, del narcoparamilitarismo, que llevaron a apoyar al presidente Iván Duque, la existencia de electoral por el Consejo de Estado, por lo menos dejan en duda y podría haber ganado el candidato Gustavo Petro las pasadas elecciones. De manera que Colombia tiene un gran reto para que no suceda esto en la actualidad. Y termino diciendo con una mínima 2022 puede ser histórico en Colombia, de manera que movilicémonos por hacer realidad el ejercicio del derecho al voto. Se va a elegir un gobierno, pero no son unas elecciones cualquiera. Además de ese gran desafío, para que sea transparente, estamos ante la posibilidad de que haya por primera vez un gobierno elegido desde los sectores populares, vertientes de izquierdas y vertientes progresistas. Todo este respaldo masivo por el candidato Gustavo Petro, el surgimiento de líderes de diversos sectores y franjas alternativas, el debilitamiento del uribismo con sus proyectos de violencia, de guerra, regresivos, altamente neoliberales y elitistas, la gran inconformidad ciudadana, ese histórico paro nacional, ese decir no queremos desde la ciudadanía explosión social que se dio desde el 2019 al 2021, nos entregan una coyuntura muy especial. Lo que ha pasado en Chile, que aunque no es igual, muestra algunas vertientes de ciencias parecidas a las de Colombia, es decir, movilización contra el neoliberalismo, esta juventud, los impactos de la pandemia. De modo que estemos a la altura de la posibilidad de una elección democrática en Colombia. La fuerza que cobra el pacto histórico, la existrático, otras franjas del Partido Verde, etcétera, vivismo y nuestro paz, y con el ejercicio pleno de los derechos humanos y con el del voto programático y del voto ciudadano consciente y la consigna de evitar la compra-venta de votos y los delitos electorales son hoy un deber y una obligación y un derecho ciudadano a ejercer con plena eficacia. Muchas gracias.